Bueno, bienvenidos a la tercera jornada del primer simposio de literatura en pandemia. Les recuerdo silenciar los micrófonos, por favor. Convocado por la Sociedad de Escritores de Chile, coordinado por los escritores Jorge Calvo, Sergio Infante, Miguel de Loyola y quien les habla, Gabriela Paz Morales. Esperamos que se encuentren bien y también sus familias. Agradecemos el apoyo de la Municipalidad de Santiago, la Biblioteca Nico Méndez Guzmán, Revista Cactus Cultural, Radio SEC y Ouch, autoras chilenas feministas. Agradecemos además la colaboración de la poeta, docente y gestora cultural Margarita Bustos, quien se ha sumado al equipo de Simposio Lit y hoy nos apoya en el soporte virtual. Damos paso así a una contingente sesión en torno a la literatura en digital. Decidimos este título pues permite abarcar tanto la literatura digitalizada, es decir, la literatura tradicional que es traspasada al formato digital, por ejemplo, a los ebooks, pero también nos permite poder poner sobre la mesa la literatura digital, que no es lo mismo. Esta es aquella que nace gracias a las computadoras, los dispositivos móviles y las redes globales, que ha sido creada para ser leída en un dispositivo electrónico, que al ser traspasada a otro formato, como por ejemplo el papel, pierde parte de su sentido, su significancia y contenido. Pensemos en códigos QR, Instagram, Wattpad, ebooks, blogs. Pensemos solo en Wattpad, una plataforma basada en narrativa que conecta a una comunidad global de 80 millones de lectores y escritores a través del poder de contar historias. Pensemos en poetas como Rupi Kaur, quien ya cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram y gracias a eso ha podido vender millones de libros, ha dado charlas y lecturas alrededor del mundo. Pensemos también en ese poder tener acceso instantáneo sobre la percepción del lector acerca de una obra publicada, por ejemplo, en Instagram, poesía, micronovelas, etc. Pensemos también en la expansión de los libros interactivos en Amazon y así un montón de casos más que nos hacen repensar en la literatura más allá de su soporte. Hoy la pandemia ha situado a gran parte de la comunidad global en este no lugar, este espacio virtual, donde pareciese que la literatura está adaptándose a pasos agigantados. Nos encantaría saber qué opinan nuestras panelistas sobre las transformaciones que afectan al lenguaje literario, la hibridez, la versatilidad, la complejidad, los nuevos recursos estéticos y persuasivos, la sociabilidad y el juego o el nuevo juego que se está planteando el lector. Esta nueva participación del escritor con el lector. Para responder estas u otras preguntas contamos con la presencia de Catalina Infante, escritora, editora y una de las dueñas de Librería Catalonia, docente en la Universidad Adolfo Ibáñez, colaboradora en Revista Paula, autora de 3 libros sobre mitología de pueblos originarios en coautoría con Sonia Montesino. En el 2018 publicó libro de cuentos Todas somos una misma sombra, por Neón Ediciones. Hoy acaba de publicar la novela Helechos en formato digital inspirada en la pandemia con la misma editorial. También nos acompaña Viviana Ávila Alfaro, profesora de Lengua Castellana y Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Lingüística con mención en Lengua Española por la Universidad de Chile. Ha escrito el ensayo titulado La mató por amor, lenguaje, género y estereotipos, un estudio que aborda la creencia sobre las diferencias en el tratamiento léxico de las libertades sexuales entre hombres y mujeres. Escribió además el poemario Nosotras las Otras, con libros La Calabaza del Diablo. Recordamos que cada expositora cuenta con 12 a 15 minutos para desarrollar su tema. Las preguntas que vayan surgiendo, por favor enviarlas vía chat, pueden hacerlo desde ahora y se responderán luego de la exponencia de nuestras invitadas. Partimos con Catalina, cuya ponencia lleva por título Contradicciones y vicisitudes del libro digital. Hola Catalina. Hola. Voy a partir. Quiero partir agradeciendo a la SEC por esta invitación. Es un honor para mí como escritora y editora poder ser parte de este simposio. Es un honor también como miembro del colectivo Ouch, con el que somos parte con la Vivi, que podamos asociarnos con la sociedad de escritores y aportar con contenido, visibilizando además el trabajo de las mujeres en la industria. Así que gracias por la invitación.
Desde que me invitaron a participar de este simposio sobre literatura digital, he reflexionado mucho sobre cómo está funcionando el mundo del libro en el contexto de la pandemia, desde la creación literaria hasta la venta y el formato del libro. Me parece por lo mismo súper importante como escritores, como editores, como libreres, que como parte de la cadena del libro en general, que hagamos juntos estas reflexiones, así que espero que estas ponencias que tenemos con la Vivi abran ese espacio de diálogo. Advierto, eso sí, que no sé si tengo elaboradas muchas certezas en esta ponencia, sino más bien muchas preguntas, pero mi idea es plantear estos temas para que podamos después conversar. La literatura digital, como se llama esta sesión del simposio, es un tema enorme que toca muchas aristas, por lo mismo me costó concentrarme solo en una, pero me decidí finalmente a hablar sobre el impacto que está teniendo y va a seguir teniendo el libro en formato digital a partir de la pandemia. La pandemia de alguna manera está cambiando nuestra forma de aproximarnos a la literatura y muchos de esos cambios aún ni siquiera logramos dimensionar. Quizás me voy a adelantar un poco a los tiempos con mi ponencia, pero quiero invitarlos con esta ponencia a hacer el ejercicio de pensar una industria del libro liderada por el libro digital. En estos contextos que estamos viviendo, debido a los nuevos hábitos de consumo que estamos teniendo por la crisis, debido al cierre de las librerías, de las bibliotecas, al distanciamiento social, etc., hemos visto un crecimiento del consumo de productos digitales en general y por supuesto también del libro. La venta del libro digital ha crecido en España, por ejemplo, un 50% en lo que lleva del año. Y en Chile, por lo bajo, ayer conversando con el dueño de eBooks Patagonia, me decía que había crecido un 25%, que es harto, lo que lleva del año. Así también, en paralelo a la venta de libros digitales, ha crecido la oferta de libros digitales gratuitos que están disponibles en Internet, muchos de ellos pirateados. Esto último, si bien siempre ha existido, no ha dejado de ser polémico y ha obligado a las editoriales hoy en día a estar mucho más atentos al tema. Ahora mismo me enteré en la mañana que hay una campaña de Editorial Planeta, creo que es, donde llamaron a los autores a subir una foto con la consigna "no al pirateo". O sea, hay una amenaza ahí que se está haciendo más latente. La publicación de libros digitales venía creciendo exponencialmente desde hace muchos años, pero todavía nunca llegaba a considerarse una gran amenaza al libro en formato papel. Hasta antes de la pandemia, el libro impreso gozaba de buena salud, incluso se pensaba que los libros digitales parecían fomentar la lectura de libros en papel, porque fomentaban la lectura en general. Pero me parece que desde la pandemia va a empezar esto a cambiar de manera mucho más profunda, porque estamos en un contexto en el que el libro impreso no tiene cómo competir ahora mismo. Lo intenta, pero sin duda el digital es mucho más aventajado en un mundo que se está digitalizando. Personalmente siempre leí en papel, siempre he preferido esa experiencia, porque además trabajo haciendo y vendiendo libros en papel. Pero debo confesar que a raíz de la cuarentena me atreví por primera vez a superar esa resistencia que tenía a leer en digital. Ahora mismo me estoy leyendo en mi tablet El infinito en un junco, de la española Irene Vallejo, que se les recomiendo mucho, que paradójicamente es un ensayo que recorre la historia del libro físico, desde su invención en el mundo antiguo. Leer en digital la historia del libro físico me parece que es como una imagen icónica del cambio que estamos viviendo. La experiencia de esa lectura ha sido súper buena para mí. O sea, por supuesto no tiene la mística o la belleza performática de leer un objeto vivo y de tradición histórica como es el libro, pero debo admitir que leer en digital es muy cómodo porque puedes tener varios libros a la vez en el mismo contenedor, subrayas, escribes tus impresiones, tiene muchas comodidades y a la vez tienes acceso prácticamente al libro que quieras en un clic. Este tipo de lectura empieza a ser para mí, que soy dueña de una librería y que trabajo con el libro en papel, algo peligrosamente adictivo y que me genera muchas contradicciones internas, y que por eso quise tomar este tema y poder reflexionarlo con ustedes, que no tengo completamente elaborado, es para que tengamos un diálogo. Este libro que estoy leyendo, El infinito en un junco, va narrando todos los cambios que ha vivido el libro, entre otras cosas, y cómo cada paso de un soporte a otro ha estado ligado a procesos sociales y políticos profundos. Cuando el libro era sobre la piedra, sobre la cerámica, del papiro, el pergamino, después el papel, etc.
Y leyendo esa línea de tiempo, creo que el paso a la literatura digital es una evolución natural más y que nos tocó a nosotros vivir. Quizá la pandemia es ese profundo cambio social que va a asentar definitivamente al libro digital y va a empezar a extinguir de a poco al de papel. Parece un futuro como distópico y quizá para algunos exagerado que se vaya a extinguir el libro en papel, pero no hay que tener temor a verlo como una realidad posible y es interesante hacer ese ejercicio también. Si uno se pone a reflexionar, el aumento de las publicaciones digitales puede tener muchísimos aspectos positivos. Ahorra muchos costos, simplifica las producciones, las agiliza, abarata los libros, permite más publicaciones, permite a más gente acceder a los libros. Para la gente de región, por ejemplo, que hoy puede tener dificultades de acceso a editoriales extranjeras o que son más de nicho, este es un cambio que los beneficia. Es un paso importante, me parece que es descentralizador, democrático, que si eres de la isla de Tenglo y tienes un celular inteligente, puedes tener el mismo acceso a los libros que si vives en Providencia. Eso me parece que es como una apertura gigante y democrática también a la lectura. Por otra parte, y esto para mí creo que es lo más importante, los libros digitales son mucho más ecológicos. Al ahorrar procesos y material, contaminamos menos, tenemos menos impacto en el medio ambiente. La industria del papel y las plantas de celulosa son uno de los grandes contaminantes del medio ambiente, consumen mucha cantidad de agua, de energía, y también poniéndome más futurista, pero quizá no tanto, va a llegar un momento dentro de poco en que ya no vamos a poder, ni va a ser sostenible, producir todo el papel que consumimos. Por lo tanto, tampoco es sostenible para la especie humana que sigamos publicando y leyendo tantos libros en papel. El libro digital en ese sentido es una salvada medioambiental y aunque nos cueste para los que trabajamos en el rubro, hay que asumirlo. Esto en cuanto a los aspectos positivos, pero también la literatura en digital tiene varios lados B preocupantes para los escritores y editores. Y me gustaría centrarme en uno que tiene que ver con los derechos de autor. El territorio de los libros digitales es Internet, y Internet, como sabemos, es una tierra muy salvaje e indomable, y eso va a hacer que se ponga en jaque sí o sí el derecho de autor. Uno de los riesgos de que el circuito preponderante del libro sea solo Internet es la fácil piratería y por consecuencia eso es una amenaza al derecho de autor. No sé si conocen el caso de Alexandra Asanova, que es una joven de Kazajistán que fundó en 2011 una web que se llama Sihab, que da acceso gratuito a artículos científicos pirateados. ¿Por qué creó esta plataforma? Porque le parecía injusto que los papers científicos tuvieran derecho a autor, estuvieran apropiados por las editoriales y que cobraran altos costos por ello, lo que hacía que algunas universidades de países menos desarrollados no pudieran pagarlo y por ende sus estudiantes no tenían el mismo acceso a ese conocimiento que otros estudiantes del mundo. Eso la motivó a crear una plataforma donde cualquier persona puede tener acceso gratuito a muchos papers. O sea, como Robin Hood los roba y los pone a disposición de todos. ¿Por qué? Porque ella cree que el acceso al conocimiento es un derecho universal. Por supuesto que ella está ultra demandada por infracción de derechos de copyright, hoy está como camuflada en, no sé, algún país. Le han intentado bajar la web varias veces, pero ella es una hacker profesional y la vuelve a abrir y la vuelve a abrir. Para muchos es una heroína, para otros es una delincuente, pero sea lo que sea, su plataforma tiene hoy día casi 60 millones de PDFs, que en teoría tienen derecho a autor y que ayudan hoy en día a millones de estudiantes y científicos a avanzar en sus investigaciones. ¿Por qué les cuento esto que tiene relación con otro tipo de publicaciones más académicas? Porque creo que iniciativas como estas pueden ocurrir también con los libros de ficción y no ficción. De hecho, hoy hay muchas páginas de libros gratuitos pirateados, pero eso podría explotar mucho más. Los lectores de hoy, millennials y centennials, nos movemos con una libertad por internet que no tiene límites. No le tenemos miedo a apropiarnos del contenido que está disponible. El concepto de copia o pirateo no existe prácticamente, no hay una culpa moral. Se cree como un derecho legítimo. Hay un libro muy interesante al respecto que les recomiendo que se llama Copia o Muerte, que es un ensayo que reflexiona sobre la muerte y el derecho de autor. Entonces, nosotros como escritores y editores pensamos que entre más se protegen los derechos de autor, más se garantiza la producción de la literatura, porque es lo que sustenta que se cree, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si uno hace el ejercicio de pensar que no es tan así? O al menos para los escritores. Si hacemos un paralelo con la industria de la música, por ejemplo, en el año 2000 Shao Fanning creó la plataforma Napster, donde por primera vez se podían bajar canciones gratis, algo que era impensado en la época.
Y hubo una masiva apropiación de la música que terminó por quebrar la comercialización de los CD. Todas esas tiendas donde íbamos a comprar cassette y CD empezaron a desaparecer de a poco. La propiedad intelectual, los derechos de autor de los músicos, por supuesto que se fue como a las pailas, pero por otra parte, esa apertura a internet le dio la posibilidad a millones de artistas emergentes que pudieran conectarse directamente con su público, crear sus propios discos de forma independiente sin la necesidad de pasar por un contrato con una disquera. Y eso fue un cambio radical en la forma de hacer música y en los mismos estilos musicales que se fueron diversificando y que ya no estaban dictados por el ojo de una disquera. Y esa vitrina de fácil acceso a su vez le dio la gratuidad a la música, les proporcionó a los músicos otras formas de sustentarse, como la gira, los conciertos, contratos publicitarios, etc., que no dependían 100% de los derechos de autor. ¿Por qué se los digo? Porque pienso que quizá a la industria del libro le puede llegar a pasar lo mismo. Hace algunas semanas publiqué un cuento que se llama Helechos en formato digital, era la primera vez que hacía esta experiencia, y el libro estuvo durante una semana para descarga gratuita en una plataforma. Solo en una semana lo descargaron casi 700 personas, o sea, 700 lectores en 7 días, algo que jamás hubiera logrado una versión impresa pagada. No recibí ni un peso, pero gané lectores que hicieron subir mis seguidores en Instagram, que van a tener acceso a la información que comparto, como mis talleres literarios, por ejemplo. En fin, lo pongo como ejemplo porque, al igual que con la música, la gratuidad da libertad a cualquier escritor de publicar sin necesidad de ser contratado, y además le da una visibilidad que puede atraer otras oportunidades de trabajo que signifiquen un sustento que pueda ser incluso mayor a los derechos de autor. Obviamente los derechos de autor van más allá de la plata, tiene que ver con un respeto a la creación de un artista. Pero igual es importante hacer este ejercicio de ponerse en estos escenarios y ponernos a pensar cuál va a ser el impacto de la literatura digital, que si bien lleva mucho tiempo, me parece que con la pandemia pateó la puerta y entró con todo. Entonces hay que abrirse la posibilidad de que van a pasar otras formas, o sea, van a suceder otras formas de publicación, y eso va a traer otras formas de conexión con los lectores, con lectores mucho más diversos que los que actualmente están teniendo acceso a los libros, que no deja de ser, de quedarse en una lista súper reducida, que es la gente que tiene plata y tiene acceso a las librerías. Todo lo que les hablaba en este rato, que espero no haberme pasado mucho del tiempo, que quizás es mucha información, tiene que ver con una sola interrogante que tengo en la cabeza por estos días, que es si está dispuesta o está preparada la industria del libro para sobrevivir a ese cambio radical y replantearse a sí misma en un futuro que la pandemia siento que nos adelantó y que recién está comenzando. Me parece que es importante no cerrarle las puertas a estas interrogantes, aunque cueste y dé miedo, no negarnos, buscarnos frente a esta realidad intentando como defender a muerte nuestro mundo del papel, porque si no, creo que vamos a estar condenados a vivir de una nostalgia. Es muy difícil pensar, y quizás me estoy adelantando demasiado, en un mundo sin libros en papel, pero creo que en vez de vivir con ese miedo y como esa resistencia, hay que empezar a pensar fuera de la caja, como le dicen, y ver de qué forma los escritores y los editores nos vamos a adaptar a este nuevo mundo digital. Y si hay algo que la pandemia nos ha demostrado es nuestra capacidad humana de adaptación. Podemos hacerlo, podemos hacer ese cambio, la cosa es reflexionar en conjunto cómo y cuándo lo vamos a hacer. Eso, espero que les haya sido interesante mi ponencia y de ahí voy a contestar las preguntas que tengan. Espero no haberme pasado mucho el tiempo. Bien, todo bien. Muchas gracias por tu ponencia. Vamos a ver si tú tienes respuesta a ese interrogante que nos pusiste. Vamos ahora con Viviana Ávila y su ponencia, el territorio del ciberespacio y la literatura digital como edificación. Hola Vivi. Hola Gaby, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Al igual que lo que expresó la Cata, para mí también es un honor haber sido invitada a este simposio, y se los agradezco desde ya. También me es muy rico compartir espacios con tantas auchas que estamos acá como colectivo feminista de escritoras, donde podemos relevar nuestra voz y nuestras perspectivas acerca de estos temas tan interesantes. Me costó mucho como bajar la idea que tenía
Espero haberle dado el clavo, aunque pienso que igual puedo estar un poco dispersa, pero ya está, ¿no? Voy a comenzar. Antes de comenzar, quisiera contarles que antes de escribir este texto tenía mucho miedo, porque no sabía cómo guiarlo, principalmente porque había muchas preguntas que surgían como posibles objetivos a los cuales apuntar a lo largo de su desarrollo, tales como si la literatura en digital implicaba una mera mudanza desde lo físico hacia lo virtual, o si acaso implicaba esto otra modalidad gobernada bajo sus propias y nuevas leyes. También me preguntaba cuál era el valor de la palabra que se sostiene en el ciberespacio, y si realmente se sostiene, ¿desde dónde lo hace? ¿Desde dónde surge? ¿Cómo se afirma? ¿Cuáles son sus límites si pareciera que el espacio virtual es infinito? Además, en una era en la cual todo es mercancía, ¿cuál es el valor gratuito de la palabra? Y no me refiero a gratuito como cualidad de esta, sino a que quien tenga acceso a la red puede inmiscuirse por defecto en la literatura en digital gratuitamente o sin pagar de más, o en la mayoría de las veces. Si lo caro tiende a considerarse bueno y elegante, ¿acaso la palabra en digital es pobre y vulgar? ¿Cuáles son las nuevas metáforas a partir de las que se comprende este espacio virtual? Si consideramos que este es precisamente un espacio en el que se ubica la literatura en digital o la literatura digital, podríamos afirmar que esta forma parte, junto con otros contenidos, de este universo multisemiótico, cuyas bases están en la Internet y que conforman distintos territorios cuyos límites son difusos y desconocemos aún. Desde TikToks hasta los blogs, encontramos diferentes relatos que conforman parte del territorio del ciberespacio. Desde un pie de página alineado con emoticones hasta poemas publicados en Instagram, leemos en digital. Y si acabo de señalar que el ciberespacio es como un territorio, empleo esta metáfora pues, según Lakoff, estas se encuentran entre nuestros principales vehículos de entendimiento y qué más quisiera yo que comprender en qué va la literatura en digital. Creo relevante, por otra parte, enfatizar sobre el contexto se supone posmoderno, que le concede a la atmósfera particular, una atmósfera particular a la literatura. Más aún en este formato, quizás incluso vanguardista. Para ver más, la vanguardia se ve a sí misma invadiendo territorios desconocidos, exponiéndose al peligro de encuentros inesperados, conquistando un futuro, trazando huellas en un paisaje que todavía nadie ha pisado. Cierro la cita. Si consideramos entonces que la literatura en digital se configura como un territorio del espacio virtual y que como tal se construye a través de la palabra cual ladrillos de una casa, esta tiene proyecciones infinitas dado el espacio infinito que habita. No hay ni principio ni final, por lo tanto sus posibilidades se extienden hacia nuevas vías de expresión, cual carreteras que transportan mensajes en multidirecciones que desconocemos, pues rebasan las fronteras de nuestro entendimiento del espacio. No hay ni un arriba ni un abajo, ni un lado ni el otro. El todo es más que la suma de sus partes y existe por lo tanto un sinfín de posibilidades de intervención de la realidad a través de su producción. Ya Lyotard propone que, abro comillas, la humanidad solo se plantea los problemas que está en condiciones de resolver. Si hay que transformar el mundo es porque el mismo se está transformando. Si es verdad que el mundo pide ser transformado, es porque hay un sentido en la realidad que pide acontecer, cierro comillas. Por lo tanto, si escribimos en digital, ¿transformamos también este mundo con su irrupción que pedía acontecer? Sin embargo, y pese al infinito espacio en el que la literatura en digital tiene proyección, de todos modos se constriñe a ciertas plataformas que parecieran preferirse por sobre otras. Si seguimos con las metáforas, entonces, dentro del territorio cibernético, la literatura se muestra en multitiendas favoritas como Amazon, Facebook o Instagram incluso, estas últimas dos firmas del millonario Mark Zuckerberg, ¿cierto? Ambas redes sociales que han funcionado como vitrinas de la creación literaria. Comunes han vuelto las publicaciones en estas redes sociales que se llenan o no de likes. Ahora la crítica literaria se aborda desde diversas aristas. Están los capos de las letras que conocen sobre la teoría literaria y pueden enarbolar una opinión teórica sobre esta, y están los seguidores, fans que evalúan tales contenidos bajo sus propios criterios. El impulso de presionar el icono corazón o ese amarillo que abraza un corazón del me importa en Facebook son señales de cómo le fue a tal o cual escrito.
Las maneras para significar en este espacio han empleado desde el recurso básico de la palabra tipeada en el celular, computador o tablet, pasando por el collage meticulosamente confeccionado, hasta la inclusión del video o el sonido en poemas. Sin embargo, esto no es tan nuevo y nos recuerda, por ejemplo, al video de los poemas concretos brasileros, 5, Velocidade, Cidade, Péndulo o Organismo. Y la obra misma de Augusto de Campos, donde las letras, las voces y las imágenes interpelan a quien se sumerge en sus recursos hipnóticos. La experiencia estética amplía sus posibilidades de expresión, democratizando quizás, quién sabe, el acercamiento hacia nuevas formas de escritura y de lectura. Y son nuevas en el ámbito de la creación, en tanto existe la posibilidad de la hiperreproducción de un poema o escrito u otro que se repite y repite por Instagram Stories y que la gente comparte y comenta y le pega stickers virtuales o GIFs y escribe notas al margen. Quien escribe tipea tal como lo hizo antaño en una máquina de escribir, sin embargo su reproducción se ha tornado masivamente virtual. La información se mide en bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigas, unidades de mesura sobre el tamaño de los archivos, la capacidad de almacenamiento, la velocidad de transferencia de datos, etc. Asimismo, quien lee sigue haciéndolo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, a menos que estemos frente a un caligrama o algún otro género que exija restricciones para su proceso. Entonces, ¿qué es lo que tiene la literatura digital o en digital que no tenga la de antaño? ¿Acaso esta tiene un rol o aquello se lo imponemos porque estamos inmersos dentro de esta cultura? ¿Qué nuevos caminos nos abre la literatura en digital? Quienes prefieren el formato antiguo del libro físico apelan casi al romanticismo de dar vuelta a la hoja de manera mecánica usando la energía del cuerpo en ello. La voluntad de acariciar una página entrañable, marcar con un post-it o subrayar alguna cita fantástica, o sentir el olor al libro, provocado entre otras cosas por la descomposición química llamada hidrólisis ácida, que produce compuestos orgánicos volátiles como el tolueno, el etilbenceno o la vanilina, que le otorga ese olor a vainilla. La literatura en digital también se puede portar en el Kindle, por ejemplo. Acá ponemos notas, cargamos la obra de quien escribe y podemos también acariciar aquella palabra certera que quedó flechada en nuestro corazón. Sigo preguntándome entonces, ¿cuál es la peculiaridad de la literatura en digital? ¿Qué es lo que tiene esta que no haya tenido la de antaño? Precisamente no se trata tan solo de un mero cambio de territorio, sino de sus posibilidades de existencia. Se puede almacenar en la nube de este lugar que pareciera tener su correspondencia con nuestro mundo real. Se guarda, se compra, se vende, se muestra, viaja, recorre, se comparte, al igual que los libros. Quienes escribimos en digital asumimos una nueva identidad también, pues somos un ícono de nosotras mismas, o así nos presentamos ante los demás. Somos una carita chiquitita en la esquina de la pantalla del teléfono de alguien que desconocemos. Somos esa carita chiquita que escribe cosas que otros gustan de leer. Somos la escritora que tiene el nombre de usuario, que esconde el que nos pusieron nuestros padres. Somos una reducción en bytes de nosotras mismas y nuestra obra es un contenido más de toda la infinidad de elementos circulantes del ciberespacio. ¿Cuál es el territorio de la palabra entonces en este ciberespacio? Pues creo que la respuesta es la literatura misma. Vale decir, la literatura en digital es su propia edificación. Se sostiene a sí misma, pues dentro de este territorio es recipiente de su propio canon. Y no solo contiene la literatura de editorial, sino todo aquello que circula fragmentariamente. Los folletos, los fanzines, los poemas sueltos, toda palabra que se haya transformado en pixel. Habrá que tener cuidado entonces con la belleza y cómo esta permea este universo paralelo en el que convivimos, pues, abro comillas, la transformación sin más, un gesto instantáneo que en definitiva no vaya más allá de su propia instantaneidad. El proceso en sí se ha convertido en el único y exclusivo propósito del arte. Tan acelerado que todas las imágenes se han disuelto en el flujo de la transformación continua, hasta el punto de que ya no se puede afirmar que exista forma alguna. Esta cita es de Rain. Si existe, según la autora, una carencia de la belleza de la literatura, ¿esta también se traspasa el mundo del pixel? ¿Permea esta crisis las barreras desde el mundo físico hacia el mundo digital? Sin embargo, es una cuestión a la que habría que atender en algún momento si nos planteamos describir cómo es que la literatura en digital obra dentro de su propio campo de existencia o acción, dado que no solo es, sino que se reproduce a sí misma en serie a lo largo de la cadena de producción industrial en una proyección infinita y absolutamente posible en distintos contextos, tal
como los múltiples universos que se muestran en la serie de Netflix Midnight Gospel. Por otro lado, pareciera que para el caso de los espacios de literatura gratis, que la democratización del conocimiento ha comenzado a transformar el mismo terreno en el que se edifica. Si bien el mundo editorial requiere de recursos económicos para sostenerse, existen contratos que en la literatura liberan su reproducción en otros formatos físicos y digitales, como fotocopia o el escaneo respectivamente, para romper con las barreras de la prohibición. En una entrevista el 2014 al escritor y ganadora del Premio Nacional de Literatura 2018 de Amelia Altit, señala que lo virtual contiene todo, en Internet está todo, desde las cuestiones más desalmadas hasta cuestiones muy sorprendentes. Ubicaría dentro de estas últimas cosas sorprendentes a la literatura, pues sabemos y reconocemos su valor simbólico para el desarrollo del espíritu de las personas y de la cultura. No podemos desconocer, sin embargo, la brecha no solo generacional de la literatura en digital, sino también la social. En un país con las características del nuestro, estas parecieran configurar todas las relaciones de intercambio de bienes y servicios, incluyendo los culturales. Por ejemplo, en un estudio publicado por Moyay y Herbert en 2016, se señala que quienes acceden a la literatura en digital son los mismos que también leen en formatos impresos, ¿ya? Y es por eso que los llaman lectores omnívoros. Abro cita: perfil omnívoro en este caso sugiere una forma de trazar barreras simbólicas, en tanto se constituye como grupo aventajado socialmente, con un perfil similar al de los que exclusivamente leen en formatos digitales. Esto sigue el patrón encontrado por otros estudios donde se asocia el omnivorismo a una nueva estrategia de distinción y a un discurso ostentatorio de la diversidad donde se vincula el eclecticismo de las prácticas culturales con una visión más abierta y tolerante propia de grupos privilegiados, cierro comillas. Por lo tanto, y pese a los esfuerzos del mundo cultural por romper con las barreras de la desigualdad y las brechas de acceso a los bienes simbólicos y culturales, persiste aún un velo invisible que oculta las realidades de siempre. Pese a todo, y para ir concluyendo ya, se debe poner suma atención al acceso a este mundo virtual a través de una pertinente y oportuna alfabetización digital que permita abrir las puertas del territorio de la literatura y sus confines para que las brechas generacionales, de clase, de género y de todo tipo puedan ser subsanadas en pos de la democratización del conocimiento y de la cultura. Ahí está mi texto. Súper, muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Viviana. Ahora hagan sus preguntas. Solo una. Dice, para Catalina, ¿qué pasa con la crítica literaria que ayer orientaba la lectura? Entendiendo que hoy día hay muchos críticos por las redes sociales, etc. ¿Qué pasa con esa crítica que orientaba a los escritores y también a los lectores? Mira, no sé, personalmente pienso que igual la crítica literaria está en crisis en Chile hace tiempo. No sé si los lectores realmente, quizá antes, se guiaban por la crítica literaria oficial, pero yo me aventuraría, no sé, quizá me equivoco, pero mi sensación es que ya no son un parámetro realmente como para a la hora de elegir un libro como quizá lo eran antes. Y yo creo que la Viviana hablaba como de otro tipo de crítica que son como, pueden ser los booktubers, por ejemplo. Hay otras formas, como que hay gente que fomenta la lectura desde otros espacios, y yo creo que esos espacios están ganando un territorio. Entonces yo no sé realmente, no sé si tengo la respuesta hacia dónde se pone en este universo digital la crítica literaria como tradicional, más teórica. Quizá también va a estar un poco perdida y tiene que buscar su manera de adaptarse, porque como les decía, el mundo de internet es un territorio súper con mucho ruido, digamos, con demasiada información, muy indomable, y hay demasiada información y uno tiene que ser selectivo. Entonces también yo creo que la crítica tradicional tiene ese punto a favor de una tradición y de un contenido importante, pero tiene que adaptarse a estos nuevos códigos y al nuevo lenguaje para poder acceder a un público que es distinto, con unos lectores que están cambiando y que ya no van al diario a leer la crítica. Entonces ahí no sé cómo
cómo harán ese puente realmente. Claro. Hay una cosa de la inmediatez que es muy importante. Sí. La crítica, claro, requiere tiempo, requiere reflexión, y ahora la inmediatez, no sé, como que van de lados distintos. Entonces, en ese sentido, no sé cómo harán los críticos para poder adaptarse a eso. No sé si se perderá también mucho de la crítica. Quizá no se puede traducir en esa inmediatez, pero sí puede acceder desde otro tipo de lenguaje, porque, bueno, ahora accedemos a la crítica a través del diario, entonces yo creo que eso está quedando súper obsoleto. Sí. Es más académico, finalmente. O sea, no tanto para el lector, sino que va a seguir siendo como más para el escritor, quizá. Sí, o sea, yo creo que sí, que los que leemos críticas son los escritores nomás, no sé si los lectores que están fuera los leen tanto. Y además yo en verdad creo que la literatura digital va a abrir a nuevos lectores y también a una nueva literatura, entonces que no va a ser solamente la oficial y no va a ser pensada solamente desde lo académico, entonces, o teórico. Entonces, en ese sentido ahí, claro, no sé cómo se irán a adaptar. Sí. Dice, otra pregunta para ti, Catalina. Dice, ¿cuánto tiempo de vida le ves al libro en papel? Y felicitaciones a ambas por las intervenciones, a Viviana y a Catalina, dice Jorge Calvo. Yo sé que sí, me puse súper futurista, distópica y maté el libro en papel, pero me quise, a raíz de este libro que estoy leyendo, que me tiene súper impresionada, porque uno cree que, no sé, a veces uno se vuelve muy ciego y piensa que su corta experiencia de vida es todo. Y cuando te pones a leer historia y ves como la gran historia que ha tenido el libro, quizá aquello cuando pasó de la piedra al papiro, también fue una crisis para los lectores, o también fue, no sé, como que estas cosas pasan a lo largo de la historia, y quizás nos pasan a nosotros y hay una resistencia y uno dice cómo va a morir el libro en papel, pero yo realmente creo que sí, al final va a morir, lo decía por el tema como también medioambiental, es insostenible producir esa cantidad de papel, o al menos no se va a publicar tanto y quizá esté como ligado al objeto, al precioso objeto de libro, a coleccionar ciertas ediciones, y más de la mano con eso, con una relación con el objeto mismo. No sé cuánto tiempo le doy al papel, no tengo la bolita mágica, pero yo no creo que, no sé, que quizá cuando yo ya sea viejita y me esté yendo, quizá ya no va a haber tantas publicaciones, ya todo el mundo lea en digital, quién sabe. Quién sabe. Para Vivi, ¿tú crees, Vivi, que la crítica puede entenderse como esos likes que dan los lectores? Pregunta Miguel de Loyola. Yo creo que en parte puede ser, o sea, como lo que decía Cata, ahora la crítica, no solamente literaria, sino pienso, por ejemplo, en los fans, distintas cosas, las películas que elaboran sus críticas, las suben a las redes como maneras de compartir este conocimiento. Yo creo que sí son nuevas maneras de expresar si estoy a gusto o no con la literatura de tal o cual persona. Porque claro, uno decide también como voluntariamente, por ejemplo, seguir a un escritor o una escritora que está publicando cosas por internet, o que está publicando cosas en su blog, qué sé yo, y uno se mete a todas estas plataformas, las lee, les deja comentarios y qué sé yo. Entonces este tipo de cosas sí yo creo que pueden apuntar un poco a demostrar la crítica, como la crítica literaria a partir de este tipo de reacción, que es como muy extraño, ¿no? Porque hay una especie como de traspaso de la emoción real hacia este universo virtual mediante esta reacción de los likes y de los clics y de cuántas veces se abrió el archivo, etcétera. Perfecto. Gracias, Vivi. Acá hay una pregunta que es para las dos. Dice Lucas. Hola, me parece que las lecturas que proponen sobre esta problemática tienen mucha lucidez y eso se valora mucho. En esta búsqueda reflexiva, me imagino que uno de los posibles futuros del mercado sea que tal vez se genere una suerte de compra o adquisición equitativa, es decir, que sea pagado en la medida de lo posible.
considerando que tal vez exista siempre una gran brecha económica. ¿Qué piensan ambas sobre esta opción de pagar en la medida de que cada persona pueda? O sea, por ejemplo, lo que aporte voluntario. Saludos y gracias, les dice Lucas. ¿Quién parte? ¿Viviana o Catalina? Vivi, dale tú. Ya. Yo pienso que estaría bien, o sea, no sé. Yo ya sé, por ejemplo, que no voy a ser millonaria escribiendo jamás. Aunque podría eventualmente trabajar, por ejemplo, solamente vivir de la escritura, que en este momento no lo veo factible para nada. Con todos porque además, claro, trabajo con editorial independiente, que son más chiquititas, qué sé yo, y tienen los problemas que tiene todo el mundo en este sistema capitalista y neoliberal. Por lo tanto, creo que sería una buena opción. O sea, me puse a leer anoche, sobre todo cuando estaba terminando este texto, sobre la brecha que hay de la literatura digital, y hay mucha brecha todavía. O sea, yo pensaba que no era tanta, yo pensaba que la mayoría de la gente, pero claro, uno tiende a rodearse de gente que es como uno. El mundo de los escritores, de las editoriales o de los colegas como profesionales, ¿no? Pero hay todo un mundo que, pese a que la internet ha llegado casi que para quedarse, independientemente de esto, todavía sigue habiendo una especie de este velo invisible al que yo mencionaba en el texto, a través del cual no pueden perseguir las personas o no sé si es porque no saben que existe o porque no hay una correcta alfabetización digital, porque por ejemplo también pasa con los estudiantes. Los estudiantes tienen redes sociales, se manejan dentro de esto, juegan videojuegos y sin embargo no saben buscar información en Google, por ejemplo. No saben cuestiones básicas y yo creo que de verdad que es importante una alfabetización digital que vaya en pos de lograr este acceso, de mostrarlo, de decir, mira, si a lo mejor no tienes plata, está todo esto igual de todas maneras. Y en ese sentido creo que eso de pagar lo que yo creo justo por estas bienes, ¿cierto? Estos bienes culturales, simbólicos, puede ser una especie de entrada y una especie de motivación para las personas para que puedan comenzar a acceder. De repente la gente acostumbra a pagar y eso lo encuentra un poco más valioso que cuando todo es gratuito. Es como, todo es gratuito y ya está ahí, se va a quedar ahí. Pero si tengo que pagar, de repente las personas creen que con eso están mereciendo el producto que están obteniendo. No sé, creo que esa todavía es como una metáfora bastante viva en nuestra sociedad. Así que creo que sí, que podría ser una excelente oportunidad. Gracias, Vivi. ¿Y Catalina? Creo que sí, que todo es posible, que no sabemos cuál es. O sea, yo creo que los escritores y las editoriales van a inventar muchas formas de cambiar la industria y de repensar el modelo de negocio, y esa es una forma. Habría que pensar cuál sería la plataforma, cuál sería, pensando más en lo práctico, cómo se podría llevar a cabo, pero ya funciona, no para los escritores, pero funciona por ejemplo para los ilustradores. Hay una página que no sé, se llama Patrons, no sé, donde ellos suben un perfil y van mostrando su trabajo y la gente les va donando dinero para que puedan seguir trabajando, y ellos venden algunas cosas como unos prints o qué sé yo, pero tienen contacto directo con sus seguidores, no sé, con la gente que los admira, que busca su trabajo, y cada uno aporta lo que puede aportar en ese sentido, pero todos tienen acceso a ver lo que están haciendo. Es distinto, digamos, pero me imagino que algo así podría también ocurrir en relación al libro. También creo que podría salir una plataforma tipo Spotify, donde uno paga un fijo que no es, o Netflix, donde uno paga un fijo que no es tan alto, que no sé, como que no significa demasiado, digamos, y tiene acceso a muchos libros. También podría ser eso. Yo creo que hay muchas formas de hacerlo, pero sí tengo convicción de que va a ser más democrático, porque hoy en día los libros sí son muy caros y están en circuitos súper delitos. O sea, si pensamos en la librería en Santiago, están todas en el sector oriente. Es como que en La Pintana no hay ninguna librería, ninguna. Creo que incluso no hay biblioteca. O sea, como que hay un mapa que hicieron, creo que una investigación que hicieron los editores de Chile, donde salen las librerías y las editoriales, y en verdad está súper sectorizado. Entonces
no sé, eso yo creo que le tengo harta esperanza al mundo digital en ese sentido, pero la Vivi tiene razón, tiene que haber una alfabetización porque uno mismo, si no conoce ese lenguaje, tiene miedo a meterse ahí, no lo entiende. También pasa con una brecha generacional, como decía la Vivi, y también porque, bueno, por mucho que uno tenga acceso a un teléfono inteligente, eso no quiere decir que se familiarice con bajar. Muchos los cabros más chicos leen en el celular los libros, lo cual me parece increíble, pero claro, esa es una forma como, sabemos que casi todo el mundo tiene celular en Chile, que hay más celulares que habitantes. Así que, no sé, yo creo en verdad que el mundo digital, literario digital sí puede ser más democrático, y en ese sentido pueden haber muchas plataformas parecidas a la idea que están comentando. Sí, gracias, Catalina. Cualquiera de ustedes, ¿qué opinan sobre los cuentos para niños, donde el cambio de las páginas y la ilustración tiene un papel fundamental dentro de la lectura? Por ejemplo, los libros álbum. Yo creo que son irreemplazables en ese formato. Sí creo que igual la literatura infantil se va a adaptar, se está adaptando a otros formatos digitales como que los niños puedan leer a través de apps, no sé, o que interactúen, tengan sonidos, etc. No sé, yo tengo un hijo y ama los libros y lo veo, su experiencia física es muy importante con los libros, más que con una pantalla. En general, o sea, no le muestro mucha pantalla porque es muy chico, y yo cuando lo veo interactuar con un libro, o sea, es una evidencia de lo importante que es la experiencia física, la conexión del cuerpo con un libro, pasar las páginas, poder tocarlo, etcétera. Entonces yo creo que eso es una experiencia que los niños, no sé si en los niños es irreemplazable, pero eso no quiere decir que la literatura infantil no pueda ampliarse en muchísimo, o sea, que el lenguaje digital sí pueda cambiar la literatura infantil y abrir las mentes también de los creadores de literatura infantil para pensar otros formatos. Pero sí, yo creo que el libro álbum no lo veo ahora, no me alcanza la proyección para verlo tan reemplazable. Gracias. Para Viviana, dice, el libro físico al prestarlo vuelve, si hay suerte, pero el libro digital se presta y se multiplica. ¿Qué futuro económico tiene el escritor y las editoriales ante esta posibilidad? Pregunta Michael Binet. No sé si dije bien el nombre. Yo creo que el escritor ya no tiene mucho futuro económico. O sea, sí, creo que en este momento eso no existe tanto, o por lo menos para mí o para mis amigas escritoras. Yo no conozco a ninguna que viva exclusivamente de lo que escribe. Lamentablemente, que eso podría ocurrir perfectamente. ¿Qué futuro económico tiene el escritor y las editoriales ante esta posibilidad? Yo creo que, como decía la Cata, igual hay plataformas que permiten ganancias, ¿ya? O sea, nos gusta o no, estamos dentro de un mundo sumamente capitalista donde con la plata, si tienes plata haces cosas, si no tienes plata no puedes hacer cosas. Entonces, en ese sentido, igual es importante ganar plata. Yo creo que esa sería como una alternativa, como poner a disposición la literatura de manera abierta, ojalá no tan cara, porque igual es caro comprarse un libro de todas maneras. Otra vez estas plataformas como Patreon que dice la Cata, que creo que no solamente es como para los artistas, como diseñadores, sino que yo tengo unas amigas comediantes que también como que se juntan y la gente como que les paga para que ellas puedan, por ejemplo, sobrellevar una radio y el contenido independiente y no depender de auspiciadores, qué sé yo. Entonces, para la reproducción de ese contenido es muy importante el aporte monetario de personas que son afines a esos gustos particulares y que permiten su sostenimiento económico. Yo creo que esa sería como la posibilidad, como para seguir sosteniendo esto del libro. Aunque yo creo que el libro no se va a morir igual. Yo creo que va a quedar. No sé si va a ser como el CD, ya pasó muy de moda y se cambiaron a plataformas virtuales y todo, como Spotify. Pero de todas maneras, como dice la Cata, hay un futuro en que
esto se va a imponer por sobre esto. Yo también era reticente antes a comprarme literatura en digital, y ahora en pandemia, en Amazon hay tanta posibilidad y es tan fácil leer y poner notas. Y claro, por ejemplo, el otro día quería copiar y pegar una cita y no pude. Entonces como que el mismo formato te impide cierta reproducción de ese contenido. Y es mucho más barato también. Por ejemplo, no sé, un libro que costaba como $50, yo me lo compré en $7, así como mucho, mucho más barato. Eso. Muchas gracias por la pregunta. Quizá el libro sea más como los vinilos, más que como los CD. Que los vinilos sí tienen como Exacto. Como que uno sí los quiere tener y son irreemplazables y tienen otro sonido, digamos, como que no sé, un objeto preciado. Yo lo veo más como este paralelo. Sí, por eso yo creo que no va a morir del todo el libro físico. Sí, concuerdo con ustedes. Bueno, vamos a cerrar la sesión de preguntas con una más que nada una idea que da Sandra Bornsmanster. No sé cómo se pronunciará tu apellido, disculpa. ¿Estás por ahí para que digas cómo se pronuncia tu apellido? ¿No? Hola, sí, acá estoy. Sí, ¿Cómo se pronuncia? Burmeister. Está bien, no te preocupes. Burmeister. Tienes una opinión pequeña al respecto, que siempre surgen estas dudas. Dice, ¿se mantiene o no se mantiene el libro? Pero a mí ver las cosas, la historia nos ha mostrado muchas veces que todo retorna y vuelve. O sea, habiendo recursos y gente que quiera adquirir de una forma específica, el objeto en sí va a existir. Tendría que haber una hecatombe a nivel mundial y que todos desapareciéramos como para que todo ya no tuviéramos acceso, digamos, a un libro impreso. Pero es un poco eso. Y ahí les puse yo un ejemplo respecto a los discos de vinilo también, ¿no? Que ahora se compran muy caros, eso sí. Y pienso que el problema más grande, y yo siento, siendo chilena y estando en este rubro en formato pequeñito, el tema del impuesto al libro es lo más complicado. Yo creo que ese es el freno, uno de los frenos que nosotros tenemos, porque es caro para poder llegar a todos los públicos y que puedan adquirir un libro nuevo, bonito, de buena calidad. Eso es caro para la gente en general, ¿no? Ese es mi aporte. Nada más. gracias, Sandra. Bueno, y agradecemos a todas las que preguntaron, a los que decidieron participar también, dando sus opiniones. Y queremos presentar a Sergio Infante, quien dará el cierre un poco de lo que ha sido esta sesión de tres citas de simposio de literatura en pandemia. Cuéntanos, Sergio, en primer lugar, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. ¿Me ven? No. No. Bueno, vamos a tratar de que me vea. No sé cómo lo voy a hacer, pero se pegó esto aquí. Ahí bueno, está. Ahí están, ahí Sí. estoy. Ya, perfecto. Bueno, hola amigos, a todos, ¿no? Se me ha pedido que en nombre de Simposio diga unas palabras cuando estamos casi cerrando este primer simposio de literatura en pandemia. ¿Qué puedo decir? Sino palabras de agradecimiento para quienes nos acompañaron durante estas 3 jornadas, especialmente a quienes les tocó exponer temas, todos muy bien preparados y excelentemente fundamentados y muy amenos, que es una cosa muy importante, ¿no? Necesario sin duda. Estas ponencias van a permanecer, ¿no es cierto?, en forma audiovisual y escrita, para que se sigan difundiendo como se lo merecen, ¿no? Gracias entonces para Miguel de Loyola, Margarita Busto, Eva Devia, Lila Calderón, Jorge Calvo, Catalina Infante y Viviana Ávila Alfaro. Gracias especiales para nuestra coordinadora Gabriela Paz Morales, que llevó adelante una tarea enorme que incluye un trabajo previo a esta puesta en escena, ¿no?, lleno de detalles, y todos los realizó con gran entusiasmo y responsabilidad.
por lo que podemos apreciar, ¿no? Gracias además a Margarita Bustos, que se incorporó generosamente para ayudarnos en todo lo relacionado con la comunicación a través de Zoom. Gracias a Miguel de Loyola por habérsele ocurrido esta idea tan brillante, ¿no?, del simposio en pandemia y literatura, y a Jorge Calvo, que trabajó día y noche para impulsando que esta se concretara, ¿no? Y por último, gracias a la Sociedad de Escritores, a la Biblioteca Nicomedes Guzmán, a Cactus Cultural, a Radio SEC y a AUS, el colectivo de escritoras feministas, ¿no? Amigos, hemos hablado y he subrayado, creo, la palabra primer simposio con el propósito de darle continuidad a estas actividades por lo menos un par de veces al mes. Este proyecto es independiente del curso que tome la pandemia y las cuarentenas. Consideramos que esta forma de reunirse no queda limitada al coronavirus, sino que es una muy buena forma de encontrarnos, ya que permite contactarnos visualmente con escritores, críticos y estudiosos de la literatura que se encuentran fuera a lo largo de Chile y también en otros países. Así podemos establecer un diálogo entre lo local y lo global que seguramente será fructífero. También nos proponemos combinar encuentros sobre lo literario con otros donde simplemente los propios escritores lean sus poemas, cuentos, fragmentos de novela, etc. De modo que lo teórico, lo crítico, que no pasa por poner el like, porque eso equivale a los aplausos. El crítico es un mediador entre la obra y el lector. Lean sus poemas, cuentos, fragmentos de novelas, ¿no? Y que haya una continuidad entonces entre la exposición de una determinada poética, la expresión artística, literaria, y también estén todos entonces creadores y todos los que giren en torno a la literatura, es decir, todos los que son parasitarios de la literatura, como son los críticos, en fin, porque la crítica nace de la lectura de los textos y no al revés, no es perceptiva, sino, o sea, no es algo que se proponga como que se debe escribir así, sino que es una observación de cómo se escribe, cómo se está escribiendo en un momento determinado. Entonces yo creo, y un poco contestando o uniéndome a lo que se ha dicho hoy día, creo que la posibilidad de la literatura es en formato digital es factible en todos los componentes de la institución literaria. No hay, o sea, y el lector entre ellas también, claro. Entonces tendremos un lugar para reunir todo esto, y esto no impide que cuando termine la pandemia hagamos actividades presenciales y más de algún simposio en el sentido originario, en el sentido griego, que esto quiere decir una comilona bien regada y bien conversada. Muchas gracias, que les vaya bien a todos. Muchas gracias por esta muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, Sergio ya agradeció a gran parte de las personas que nos apoyaron. Les recordamos que las sesiones de simposio estarán publicadas en la revista virtual cactuscultural.cl y se transmitirán en el programa Palabras Peligrosas de Radio SEC. También habrá publicaciones por Facebook y nos pueden seguir en @simposiolit en Instagram. Los queremos dejar invitados para el 22 de julio a las 19 horas, que haremos un break poético con algunas poetas que leerán en vivo para los que se quieran sumar. Así que eso, muchas gracias Viviana, muchas gracias Catalina, muchas gracias Jorge, muchas gracias Miguel, muchas gracias Sergio, muchas gracias Margarita, y a todas y a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias.